Bueno, vamos a ver esta parte, ¿sí? Que sería estimación de parámetros. Específicamente vamos a analizar lo que es estimación puntual. En este caso, nosotros vamos a ir de valores muestrales a una población. Es decir, nosotros vamos a partir de una muestra. Primero hago la población. Esta es nuestra población. De la población se desprende una muestra, un subconjunto, una parte de esa población. Vamos a generar valores muestrales y con esos valores muestrales vamos a generalizar, vamos a proyectar a lo que es toda la población, ¿sí? Es decir, a través de la muestra vamos a estimar un valor poblacional en donde, bueno, voy a borrar las grafiquitas, los dibujitos, en donde, voy a ver si puedo bajar el documento, ahí está, en donde quien va a estimar a la media poblacional va a ser la media muestral. Quien va a estimar a la proporción poblacional va a ser la proporción muestral. Quien va a estimar a la varianza poblacional va a ser la varianza muestral. ¿Sí? Quien estima la desviación poblacional va a ser la desviación muestral y así sucesivamente. A partir de valores muestrales vamos a estimar un valor para la población, un valor poblacional, pero estos valores, ¿verdad? Deben de ser en los mismos términos, deben de ser semejantes, es decir, no mediante una varianza muestral voy a estimar la media poblacional. No, tiene que ser media con media, varianza con varianza, ¿sí? De la muestral a la poblacional. Y para esto, de las diferentes muestras que se pueden tener, recuerden que habíamos dicho que la muestra depende del tamaño de la misma muestra y de los elementos que integren a la muestra. ¿Sí? Y cuando vimos distribuciones muestrales, decíamos que distribuciones trabajan con todas las muestras sabidas y por haber, ¿sí? Bajo ciertas condiciones que marca el problema de la población que nos proporcionen, pero hablamos de todas las muestras. De hecho, el primer ejercicio que trabajamos, ahí desglosamos nosotros todas las muestras y cada una de las muestras que teníamos, ¿sí? Y posteriormente, pues bueno, en ese caso, ¿verdad? Era para la distribución muestral. Entonces, ahí requeríamos las medias de las muestras. Entonces, después, por cada una de las muestras, nosotros generamos la media para después, en aquel ejercicio, construir una tabla de distribución de probabilidad y con esa tabla generar la media de la media muestral, la desviación de la media muestral, etcétera. ¿Sí? Los datos que corresponden a una distribución de la media muestral. Bueno, algo similar es aquí. ¿Sí? Decíamos, vuelvo a hacer los dibujitos, decíamos, ¿verdad? Que tenemos una población, bueno, con mucha imaginación, de esa población, ¿verdad? Vamos a elegir, vamos a tomar un subconjunto, una parte de ella, que nos va a representar una muestra. Y vamos a suponer que queremos estimar la media poblacional. ¿De cuánto es esa media poblacional? Bueno, a partir de la muestra, nosotros vamos a trabajar y vamos a determinar ese valor de la media poblacional. Pero en este caso, ¿verdad? Tenemos que considerar al menos 2 muestras de todas las muestras habidas y por haber, ¿sí? Entonces vamos a suponer que tenemos una primer muestra que está integrada por el elemento, no sé, se me ocurre que es con repetición y si es de tamaño 2, derivada de una población y bueno, vamos si quieren a ponerle numeritos. Vamos a suponer que en la población tenemos el elemento 3, el 5 y el 9. ¿Sí? Vamos a suponer. Y la muestra es de tamaño 2 con repetición. Entonces vamos a suponer que una posible muestra con repetición de tamaño 2 de esa población quedó integrada por el elemento 3 y el elemento 9. ¿Sí? Una segunda muestra, ¿sí? Quedó integrada, pues se me ocurre que fue por el elemento 5, 5.
¿sí? Es con repetición de tamaño 2 de esa población. Es decir, ambas muestras cumplen con las condiciones o características y vamos a suponer una tercera muestra que quedó integrada por el elemento pues 3 y 5. ¿Sí? Y nada más vamos a trabajar con estas muestras de todas las posibles muestras que hay, porque no son las únicas. Entonces nos vamos a enfocar nada más a estas 3 muestras y de esas vamos a generar su media. Entonces la primera que media genera, ¿cuál es el valor? Sumamos los valores que integran a la muestra y los dividimos entre el total de elementos. 6. Gracias. La siguiente. 5. Bien fácil. Gracias, 5. Y la siguiente. 4. 4. Gracias. Bueno, ahí tenemos las medias respectivamente para las diferentes muestras, en este caso para las 3 muestras con las que se está trabajando. ¿Sí? Recordemos que los valores que se generan en las muestras se le conocen como estimadores o estadísticos. Son valores que no son constantes, que dependen de los elementos que integren a la muestra y del tamaño de la misma. Entonces, si se dan cuenta, no es lo mismo trabajar con la primera muestra, trabajar con la segunda o trabajar con la tercera. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Y los parámetros, que son los valores directamente que se obtienen de una población, son constantes. ¿Sí? Esos valores siempre son fijos, nunca cambian. Cuantas veces lo generemos, siempre generan el mismo resultado. Bueno, ahora, a través de estas 3 medias muestrales vamos a ver cuál es la que mejor se aproxima al valor exacto, a la media poblacional. Y para evaluar es que vemos estimación puntual. Para evaluarlo tiene que cumplir 3 condiciones. Tiene que ser insesgado, eficiente y consistente. Si es estimador, satisface las 3, es lo mejor que nos puede pasar. Es lo idóneo que puede ocurrir. ¿Sí? Si en este caso, ¿verdad? Los 3 como tal, ninguno cumple las 3 condiciones, entonces consideraremos aquel que satisfaga pues la mayoría. Bueno, pues si no hubo ninguno que cumpliera 3, entonces el que cumpla 2. Híjole, tampoco, ninguno cumplía 2. Pues entonces el que cumpla 1. Híjole, pues es que ninguno cumplió 1. Entonces ninguno de esos 3 es estimador puntual para mí. Ninguno nos permite, ¿verdad?, acercarnos a estimar, calcular ese valor de la media poblacional. ¿Sí? Entonces vamos ahora a analizar esas características. Voy a desplazar documento. ¿Sí? Aquí nuevamente se mencionan las características y nos dice que para que un estimador sea adecuado hay que encontrar una buena aproximación al parámetro. ¿Sí? Para lo cual se deben de cumplir las siguientes propiedades que había mencionado, ¿verdad? Ser insesgado, ser eficiente y ser consistente. Vamos a ver en qué consisten cada una de ellas. Voy a borrar ahora sí todos los dibujitos, ¿sí? Y el lapicito, ¿dónde quedó? Y nos dice que el estimador teta gorro, recuerden que estas simbologías ya las habíamos visto, ¿sí? El estimador de un parámetro de teta se dice que es insesgado si el valor esperado del estimador, ¿sí?, es igual al parámetro. ¿Sí? Valor esperado es de valor esperado y dentro del paréntesis de quién se esté hablando, pues del estimador, ¿sí?, que en este caso es teta gorro. Recuerden que teta gorro engloba a todos los estimadores que se pueden generar o a algunos de ellos, ¿verdad? Pero para no estar enlistando, no estar puntualizando, hablamos en términos generales y este tiene que ser igual a teta, al parámetro con el cual de verdad se está haciendo la estimación. ¿Sí? Y bueno, nos marca que si consideramos una distribución normal donde hay 2 parámetros, teta gorro 1 y teta gorro 2, ¿sí?, esos 2 parámetros es para estimar al parámetro teta, ¿sí?, solo uno de los 2 estimadores, teta gorro, será insesgado. Para eso, si bien recuerdo, tenemos unas grafiquitas, voy a desplazar documento
y aquí está la representación visual, la representación gráfica, ¿sí? Aquí tenemos, en este caso, la gráfica de la población, ¿sí? En donde este es el valor de nuestro parámetro, este es teta. ¿Qué hacemos? Vamos a ubicar esos estimadores, ¿sí? Y resulta que aquí quedó el valor esperado del estimador 1 y aquí quedó el valor esperado del estimador 2. Si se dan cuenta, en el estimador 2 quedó exactamente donde está el estimador, donde está, perdón, el parámetro, donde está teta. Por lo tanto, toman el mismo valor. Entonces, el valor esperado de teta gorro 2 es igual al parámetro. Se cumple la condición, teta gorro 2 es insesgado, ¿sí? A diferencia de teta gorro 1, que no lo es, ¿sí? Y bueno, aquí viene esta formulita que se subrayó hace un momento. Esta de aquí, lapicito, esta de aquí es fórmula general, la cual se replantea en términos de la variable que estemos trabajando, así como z. Que vamos a trabajar para la proporción. Z hay que reexpresar para la proporción. Entonces z es igual a P gorrito menos la P media de P gorro entre la desviación de P gorro. Pero es que ahora vamos a trabajar para la media muestral. Entonces Z había que replantearla en términos de la media muestral. Z es igual a X barra menos la media de X barra entre la desviación de X barra. Entonces algo similar ocurre aquí. Esta formulita pues se va a tener que reexpresar o que replantear en términos de la variable que se trabaje. Si es para la proporción, va a ser el valor esperado de quién. ¿Quién iría dentro del paréntesis? La pregunta es para todos, chicos, chicas, ayúdenme. La P con un gorrito arriba. Bien, Benjamín, P gorro, proporción muestral, ¿sí? ¿Y eso qué nos tendría que dar? Es igual a... Proporción Mira, poblacional. ahorita. Muy bien, a la proporción poblacional. Si queremos trabajar para la media muestral, ¿quién iría dentro del paréntesis? Miu gorro. No, no hay mi gorro. ¿Cuál sería la anotación correspondiente? ¿Una X? X gorro, ¿no? ¿X o X gorro? X gorro. X gorro. O sea, X y un gorrito, así el gorrito como el de P. De hecho, esta simbología la vimos. ¿Qué nos representa esa simbología? Es la media, según recuerdo. No, creo que no, Rodrigo. A ver, apóyennos. ¿Qué nos representa X gorrito? Esa es la moda. Muy bien, sería la moda. Si voy a trabajar para la moda, entonces va a ser el valor esperado de la moda muestral que nos tendrá que dar, ahora sí, la mu gorrito que nos decían, pero en este caso no era la media, es la moda poblacional. Es X barra, perdón. Muy bien, es X barra, entonces bueno, vamos a borrar aquí. Entonces sería el valor esperado de X barra, es decir, de la media muestral es igual. Es igual a... Hace ratito arriba decía... A la media poblacional decía quién estimaba a quién. La media poblacional la estima la media muestral, la proporción poblacional la estima la proporción muestral y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta, esa fórmula que encerra el rectangulito azul la podemos adaptar a los diferentes casos que ya hemos estado trabajando. ¿Sí? Si hablo de diferencia de medias, pues dentro del paréntesis me va a quedar el valor esperado de X barra 1 menos X barra 2. El valor esperado de la diferencia de medias muestrales es igual, y del lado derecho de la igualdad, nos va a quedar mu1 menos mu2, a la diferencia de medias poblacionales. ¿Sí? Entonces, la formulita lo único que hacemos es reexpresarla, replantearla en términos de la variable que se trabaje. ¿Sí? Bueno, borro los dibujitos, esta sería nuestra primera propiedad. ¿Sí? Y nos vamos a la siguiente,
en donde nos dice que dados, no tarda en terminarse la sesión, dados dos estimadores sin sesgados, teta gorro 1 y teta gorro 2, del parámetro teta, ¿sí? Estos son valores muestrales y este es valor poblacional. Dado dos valores muestrales derivados de una población, decimos que el más eficiente es aquel que tiene la menor varianza. Entre la varianza sea más pequeña, próxima a cero, recuerden en propiedades de varianza que por ahí les mencioné y que les dije que en su curso de prueba se las debieron por lo menos también haber mencionado, ¿sí? La varianza es mayor o igual que cero, puede ser igual a cero o más grande que cero, es decir, siempre es una cantidad positiva. Si nos da un valor negativo es un indicador de que algo esté mal. Bueno, entre más cercana esté a cero, ¿sí? La variabilidad es menos, ¿sí? No hay variación. ¿Sí? Debido a eso, las gráficas, ¿sí? Bueno, gráficamente veríamos estos dos estimadores de esta manera. Bueno, aquí la media que no está dibujada, recuerden que funge como eje de simetría, divide en dos partes iguales a la gráfica. Bueno, vamos a ponérsela. Entonces, aquí tenemos con mucha imaginación, ¿verdad? Nuestra media. En este caso, las dos se centran en el mismo valor, entonces va a ser mu1 igual a mu2 porque están centradas en el mismo valor, ¿sí? Por la forma en que tienen las gráficas. Y de ahí, gráficamente y recordando las propiedades de la varianza, ¿sí? En este caso, ¿verdad? Nos dicen que esta grafiquita de aquí que le acabo bueno, que le quiero encimar, más bien, pero si le encimo no, más bien que la estoy alargando, esa grafiquita de ahí con mucha imaginación es la asociada al segundo estimador, la varianza del segundo estimador. Y la grafiquita que tiene azul fuerte, que está remarcada en azul fuerte, es la varianza del primer estimador, en donde la del segundo estimador tiene una varianza más grande que la del primer estimador. ¿Cómo lo sé? Por la forma de la gráfica, ¿sí? Entonces, en este caso, esta tiene una varianza más grande que beta gorro 1. ¿Sí? Entonces, beta gorro 1 es menor a beta gorro 2. Si eso ocurre, entonces teta gorro 1 es el estimador más eficiente porque tiene la varianza más pequeña, ¿sí? En este caso, ¿verdad? Voy a hacer otro dibujito. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos una media, ¿sí? El promedio del grupo vamos a suponer que es 8 con una desviación, una variación que es de 0.0001. O sea, tenemos una desviación muy pequeña, desde luego la varianza también es pequeña porque la desviación está ligada a la varianza. Si la varianza es pequeña, la desviación es más pequeña, ¿sí? Bueno, esta es una sigma, con mucha imaginación, no me quedó muy bien. Si nosotros graficáramos, ¿sí? Vamos a tener una gráfica que se le conoce como aguda. Es muy alta y muy, muy delgada, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestra media, con mucha imaginación, ¿sí? Aquí está la media de 8. Me cuesta a mí trabajar a mano alzada, entonces no le voy a poner todos los datos que tiene la gráfica o que debe de tener la gráfica, pero ustedes imagínenselos y si ustedes la están transcribiendo en sus apuntes, háganla completita, ¿sí? Si nosotros generamos los primeros puntos de inflexión, ¿sí recuerdan qué son los puntos de inflexión? ¿Alguien que me ayude, que me diga? Pues es donde la gráfica cambia, ¿no? De dirección, algo así. De sentido. Muy bien, Benjamín, gracias. La gráfica tiene varios puntos de inflexión, pero los más importantes son los primeros porque es donde está más marcado ese cambio de sentido. Y esos puntos de inflexión se calculan cuando a la media le sumamos y le restamos una vez la desviación. Entonces, si nosotros, ¿verdad? Le sumamos a 8 una vez la desviación, pues el valor va a ser 8.00001. Es decir, va a estar muy pegado. Bueno, no me sale la rayita. Bueno, va a estar muy pegado por aquí. Muy, muy pegado a nuestra media. Si nosotros al 8 le restamos una vez la desviación, pues sí, va a estar en 7.999, muy pegado a la media.
Bueno, no me quedó muy bonita la gráfica, pero algo así, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, en realidad no nos alejamos del valor central. Básicamente estamos en esa media, seguimos pegadísimos a la media. No hay un gran desplazamiento. Entonces, ahí es porque la desviación es muy pequeña. Entonces, se dice que la gráfica es aguda. En cambio, bueno, a ver, déjenme borrar. En cambio, vamos a sacar otro color. A ver, este sí se ve. En cambio, igual vamos a suponer que seguimos teniendo la media de 8, pero ahora la desviación, pues vamos a suponer que es de 12. Bueno, ese es un 8, el de arriba, con mucha imaginación. Y vamos a hacer nuestra grafiquita. Bueno, con mucha imaginación. Entonces, la gráfica va a tener este comportamiento, va a ser baja y muy ancha, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener la media de 8. Si nosotros, a la hora que generemos esos puntos de inflexión, a la hora que a esa media le sumemos los 12, o le restemos los 12, ahora sí vamos a estar considerablemente alejados del valor central. Ya no vamos a estar pegaditos a él, vamos a estar, ya se borraron mis grafiquitas, que vamos a estar totalmente alejados. Hay quienes me van a quedar a deber puntos y hay quienes yo les voy a quedar a deber puntos. ¿Sí? Entonces, la fórmula de la gráfica es diferente. Ahí la variación es muy grande. Entonces, la forma de la gráfica cambia. La segunda gráfica que estaba armando es aguda, ¿sí? Entonces, ¿dónde hay menos varianza? Cuando la gráfica, perdón, la segunda gráfica es grave. Donde la gráfica es aguda, que fue la primera que decíamos que es muy esbelta, muy delgada y muy alta, ¿sí? Ahí es donde hay menos varianza porque los valores están muy pegados al valor central, a la media. Y cuando la gráfica es grave, ahí los valores se alejan considerablemente del valor central, que era la segunda gráfica que se me borró, se terminó la sesión. Entonces, debido a eso, si se dan cuenta, la gráfica de azul fuerte, la asociada al primer estimador, es más aguda que la asociada al segundo estimador. Por eso es que les decía que por la forma de la gráfica, ¿verdad? Podemos denotar quién tiene la menor varianza. En este caso es teta gorro 1. Entonces, la varianza de teta gorro 1 es menor a la varianza de teta gorro 2. Entonces, teta gorro 1 es el que tiene, es el estimador eficiente. ¿Sí? Bueno, pasamos a la tercera característica. Voy a desplazar documento. Y vemos que teta gorro es un estimador consistente si su sesgo da 0 y si además el límite de la varianza cuando n tiende a infinito resulta también 0. Y bueno, aquí están abstraídas matemáticamente esas dos propiedades, ¿sí? Que el sesgo de teta gorro nos tiene que dar 0. ¿Cómo calculamos el sesgo? Ah, pues va a ser el valor del parámetro menos el valor esperado del estimador. Si a la hora de sustituir valores esa diferencia nos queda 0, el sesgo habrá cumplido. ¿Sí? Y el otro es que el límite de la varianza, cuando n tiende a infinito, ¿verdad? Nos dé 0. El límite de la varianza del estimador, cuando n tiende a infinito, nos tiene que dar 0. Con una de las dos que no se cumpla, ¿sí? El estimador no será consistente, independientemente si fue eficiente y además insesgado, pero consistente no será. Tienen que satisfacerse las dos condiciones. Y bueno, ahí están ya las tres propiedades, ¿verdad? Que se mencionaban aquí arriba, ¿sí? Aquí está, insesgado, eficiente y consistente. Y en este caso, esas propiedades vienen como en cadenita, ¿sí? Para que sea consistente se necesitan las dos anteriores. Si ustedes se dieron cuenta ahorita en las propiedades que mencionamos de consistente, que era el sesgo y el límite de la varianza, pues para evaluar consistente necesito tener las varianzas y las varianzas se calculan a la hora que evaluamos el eficiente. ¿Sí?
¿qué más necesitamos en consistente? Para el sesgo decíamos que es el valor del parámetro menos el valor esperado del estimador. Ajá, pues necesitamos el valor esperado y el valor esperado se calcula en la propiedad de que sea insesgado, ¿sí? Entonces, consistente depende de las dos anteriores y para que sea eficiente previamente debió de haber sido insesgado. ¿Sí? Entonces van en cadenita. Y bueno, de que es insesgado, ese sí no depende de las que le siguen y no hay nada que le anteceda, entonces es la única que no depende de nada. ¿Sí? Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o duda, chicos? ¿Chicas? Profesora, entonces, si no es insesgado, no puede ser ni eficiente ni consistente. Difícilmente. Más bien, será muy raro. Será muy raro. Si no es insesgado, a lo mejor puede ser eficiente, pero consistente ya no lo fue. ¿Sí? Ok, ok. Y que sea consistente, pues ahí sí, esa es prácticamente imposible si no se han cumplido por lo menos una de las dos anteriores, o las dos. Sí, pero ahorita, bueno, no ahorita, pero en el momento que veamos ejemplos, sí, yo creo que ahí va a quedar un poquito más claro. ¿Sí, Iván? Vale, gracias. Sí. Bueno, voy a regresarme a la página y ya estoy otra vez en Megasinapsis, en la unidad 2, pero necesito, aquí está. Y déjenme recordar qué video es el que íbamos a ver. Pues yo creo que el primero, propiedades de los estimadores. Ah, pero dejo de compartir porque debí de haber compartido desde un inicio el audio de la computadora. Aquí está. Ahora sí, compartir. ¿Sí estoy compartiendo Megasinapsis o qué estoy compartiendo, chicos? Sí, es Megasinapsis. Sí. De acuerdo, gracias. Entonces vamos a ver el video número 1. Estimados tutorados, en esta ocasión vamos a hablar sobre las propiedades deseables de un estimador. Estamos en la asignatura Métodos de Estadística Inferencial en Psicología y bueno, en esta ocasión vamos a abordar algunos elementos que son importantes para validar algunas conjeturas y el tema es básicamente ¿qué es un estimador? Y bueno, nosotros ya habíamos estado comentando básicamente que en la mayoría de los casos y en la mayoría de los estudios no siempre es posible acceder a toda la población. En ese sentido, nosotros nos vemos obligados a trabajar con muestras, es decir, buscar un subconjunto o una parte de la población para poder que sea más o menos manipulable para poder trabajar con ella, dado precisamente la complejidad de trabajar con las poblaciones completas. Y como vemos nosotros en los estimadores, vamos a tratar de llegar a aproximarnos o a estar lo más cerca posible de los parámetros de la población. Es decir, si nosotros recordaremos en las medidas de tendencia central o en los, vamos a decir, dentro de la estadística descriptiva, nosotros encontramos la media aritmética, la mediana, la moda, la desviación típica, la desviación estándar. Entonces, había, si se acordarán, valores que representaban a toda la población y a eso le llamábamos parámetros. No obstante, a los valores es decir, a los resultados obtenidos en las muestras se le llama estadístico. Y precisamente uno de los, vamos a decir, de los elementos o de los análisis que podemos nosotros tomar en cuenta para estimar en las poblaciones son precisamente esos estadísticos. La misma media aritmética, la misma desviación típica o estándar y la misma varianza, ¿verdad? Nada más que uno para población y otro para muestra. En el caso dado, cuando no se conocen estos valores parametrales, es decir, de las poblaciones, nosotros tenemos que trabajar en valores muestrales para poder, ¿qué? Inferir ahora sí en resultados que puedan en un momento determinado considerar las conjeturas o, vamos a decir, las hipótesis que se tienen. En ese sentido, nosotros podemos trabajar con estimadores y los estimadores, ya hemos comentado,
podemos referenciarlos a través de esos estudios estadísticos que realizamos a las muestras. Muy bien, entonces, pero hay ciertas características que necesitaríamos de estos estimadores. No podemos elegir cualquier estimador. ¿Y cómo podemos encontrar el mejor estimador? Bueno, no siempre se toma una sola muestra y se realiza el estudio y ya con eso, sino que en la mayoría de los casos tenemos que optar por analizar diferentes muestras de la misma población. ¿Para qué? Para determinar si esos estimadores son los mejores o se aproximan a los parámetros de la población. Entonces, vuelvo a recalcar, no siempre, o en la mayoría de los casos, no siempre es recomendable hacer un solo estudio en una muestra, sino que es pertinente hacer varios estudios a varias muestras. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos encontrar esas características, vamos a decir, que pueden denotar los estimadores para que esos sean los que nosotros vamos a utilizar y podamos en un momento determinado decir que esos estimadores son los más cercanos a los parámetros de la población. Y claro, lo que se intenta es que siempre sean los exactos, pero bueno, desafortunadamente en la vida real es poco probable que se den. No obstante, eso es lo que nosotros tenemos que intentar en esta forma académica, matemática, de realizar estos procesos. Bien, vamos a empezar entonces nosotros definiendo qué es un estimador. Como ya lo habíamos comentado y bueno, ya se vio en la diapositiva anterior, pero no es más que un estadístico que intenta predecir el valor de algún parámetro, es decir, los análisis que realizamos a las muestras, cuáles son esas características y esos valores que es los que queremos, vamos a decir, en un momento determinado, hacer que representen a toda la población de la cual se está tomando la muestra. En ese sentido, no es más que ese valor estadístico. Y bueno, y podemos encontrar entre los estimadores más comunes la media aritmética muestral, la varianza muestral y la desviación típica poblacional, muestral también. Y podemos nosotros también encontrar algunas proporciones y hay otros estudios estadísticos que nos pueden servir como buenos estimadores. Algunas de las propiedades de los estimadores que nosotros necesitamos validar básicamente es que sea insesgado o que sea lo menos sesgado posible ese estimador. Otra, que sea eficiente, que sea consistente y que sea suficiente. Vamos a ver de manera particular cada uno de estas propiedades que tienen los estimadores o que debería tener un estimador si lo queremos elegir para que represente en un momento determinado a toda la población en cuestión. Bien, vamos a ver ¿cuál es la característica de insesgadez de un estimador? Bueno, se dice que esta característica se da si la media de su distribución muestral es igual al parámetro de la población a la cual se está estudiando. Y podemos decir en palabras más o palabras menos que se trata de una media de las medias y que se aproxima precisamente al valor parámetro. Es decir, es una media de las medias que nosotros hemos obtenido, porque dijimos hace un momento que no es conveniente nada más hacer un estudio sobre una muestra, sino que se hace varias muestras y por tanto, al tener ya varias muestras, nosotros definimos entonces que se trata de la media de las medias y aquí nos damos cuenta, vean, las dos son muy similares en el sentido de que en un momento dado que si superponemos una a la otra, tendremos que son iguales. Y bueno, pues hace un momento sí pasó la formulita, pero bueno, nosotros la perdimos, pero es decir, que X estada, que es la media muestral, es igual a mu, que es la media poblacional. Esa sería la característica de insesgadez de un estimador. Ahora, la característica de eficiencia de un estimador. ¿Cuándo un estimador es eficiente? Bien, se dice que todo estimador insesgado, el estimador más eficiente es aquel que contenga la varianza más pequeña. En suma, ¿cómo podemos nosotros denotar esta cuestión? Como dijimos hace un momento, tenemos que validar en un momento determinado cuáles son las varianzas de cada muestra obtenida. Aparte de encontrar su media muestral, vamos a calcular las varianzas y donde encontremos que la varianza sea la más pequeña de todas esas muestras o de todos esos, vamos a decir, estadísticos calculados, ese se dice que es un estimador eficiente para esa muestra.
es decir, el que tiene la varianza más pequeña. Por otro lado, se dice que un estimador es consistente cuando su media, vamos a decir, su media tomada de n valores, cada vez si aumentamos ese n, que es n minúscula, que es el tamaño de la muestra, si lo vamos aumentando, ese valor de estadístico se aproxima al parámetro. Es decir, en la medida que la muestra crece, ese valor también crece o decrece en el sentido de parecerse cada vez más al valor parametral. Es decir, de manera puntual. Un estimador consistente es aquel que en la medida en que se aumenta el tamaño de la muestra, se parece cada vez más el valor resultante al valor del parámetro. ¿Ok? Finalmente, un estimador suficiente es aquel estimador donde ya se hicieron muchas pruebas, ya no se puede con los valores obtenidos encontrar más estimadores, y es aquel que puede proporcionar la mayor cantidad de información del parámetro de la población en cuestión. Es decir, el que se le parece más, porque a veces en muchos de los estudios puede ser que no se pueda tener acceso a muchas muestras, y por lo tanto el más, vamos a decir, el que tenga más información, el que se le parezca más al parámetro de la población, a ese se le va a llamar estimador suficiente. Y es una de las características, bueno, que en un momento determinado no nos gustaría tener, puesto que, bueno, los estimadores suficientes, pues a veces o en la mayoría de los casos no dan mucha información sobre el parámetro en cuestión. Muy bien, compañeros estudiantes, Esa fue la explicación de los estimadores, que tiene que ver con lo que les estaba yo platicando del documento. Y en la misma página de Megasinapsis, ¿sí? En la unidad 2, que corresponde a estadística, unidad de aprendizaje, unidad 2, ¿sí? Aquí está el formulario de estimación puntual, en donde, bueno, ahí nuevamente viene una breve explicación, y bueno, ahí se resalta un poquito, ¿verdad? Lo que serían, adaptado ya, ¿no? Aquí está, estas son las fórmulas originales, la primera columna, ¿sí? Y del lado derecho viene una pequeña explicación nuevamente, un recordatorio de cuándo es uno y cuándo es otro. Y ahora sí, vamos a pasar a la parte de los ejercicios. Sí compartí pantalla, ¿verdad, chicos? Sí. Sí, de acuerdo, gracias. Entonces dejo de compartir y nos vamos al archivito. ¿Y ahora dónde quedó? Espérenme, no me aparecen las opciones para compartir. Entonces, lo tengo yo creo que maximizar. Aquí está ya maximizado. Entonces, ahora sí. Bueno, entonces vamos a ver un ejercicio, ¿sí? Y nos dicen que tenemos que X1, X2, X3 y X4, ¿sí? Es una muestra aleatoria que se derivó de una población con media mu y varianza sigma, ¿sí? Es decir, esa muestra está integrada por estos 4 elementos, ¿sí? Son 4 datos, 4 valores, ¿sí? que conforman a esa muestra. Esa muestra se derivó de una población cuya población es la que tiene la media de mu y la desviación de sigma. ¿Quién? La población. ¿Sí? Con esa información, ¿sí? Vamos a considerar los siguientes estimadores insesgados de mu. Y nos dan esos 2 estimadores. ¿Para quién? Para mu, para la media poblacional.
Es decir, que entonces vamos a trabajar a partir de la media muestral para poder estimar a la media poblacional. Y dentro del encabezado, marca que ya son insesgados. ¿Sí? Quién sabe si realmente lo sean. O sea, en teoría, se supondría que cumplieron la condición, satisfacen la condición. Voy a hacer una división de pantalla. ¿Sí? Entonces, en teoría, satisfacen la condición. Y bueno, ya de ahí nos pide, ¿verdad?, que determinemos de esos dos cuál es el más eficiente y cuál de ellos dos es el consistente. Voy a desplazar documento en la división de pantalla de abajo para poder trabajar. Y bueno, aquí mismo, ¿verdad? Nos dice el texto que en el encabezado el problema indica que los estimadores proporcionados ya son insesgados. Sin embargo, lo vamos a evaluar para que vean cómo se evalúa esa propiedad, aunque en realidad no tendría que ser necesario porque en teoría ya cumplen la propiedad. Pero bueno, ¿cómo se haría si es que no fueran o si es que, o sea, no nos dijeran que ya son insesgados? Entonces nosotros tendríamos que evaluar esa parte. Recordemos que la propiedad de insesgado tiene que ver con el valor esperado del estimador, ¿sí?, de teta gorrito, que es igual al parámetro, a teta. ¿Sí? Entonces vamos a generar la propiedad de insesgado para el primer parámetro. ¿Sí? Bueno, entonces voy a desplazar un poquito más la pantalla, la división de pantalla. Vamos a trabajar ahorita con el primer estimador. ¿Sí? Y como la propiedad nos dice que tiene que ver con el valor esperado, vamos a aplicar el valor esperado en ambas partes de la igualdad, que es precisamente lo que tenemos aquí. Indicamos que vamos a calcular el valor esperado en ambas partes. Lo que hagamos de un lado de la igualdad hay que hacerlo del otro lado para no alterar la expresión. Y de ahí, ¿qué creen? Que se me olvidó comentarles un archivo que es importante para poder trabajar con esta parte. Chicos, sí estoy compartiendo pantalla. Es que a mí me sale un mensaje a cada rato en donde dice que hay problemas con la compartida de pantalla. Sí, sí sale el archivo. Sí se ve, maestro. Sí, maestro. Ok, entonces no sé por qué me sale ese anuncio. Bueno, pero ¿qué creen? Necesitamos irnos a las propiedades de valor esperado y de varianza. Entonces voy a dejar tantito de compartir esta. Y me voy a ir otra vez a la página de Megasinapsis, que ahora es la que no me aparece en el menú. Entonces ahora veamos dónde quedó Megasinapsis. Aquí está. No, esa no es. Acá está. Y me voy a Zoom, vamos a abrirlo. Entonces me regreso a la página de Megasinapsis, unidad 2. Estoy en estadística, unidad de aprendizaje. Vamos a la unidad 2, estimación de parámetros. Y ahora nos vamos. Me faltan las propiedades de valor esperado y de la varianza. Lo estoy buscando, chicos. Se supone que esas las vieron en probabilidad, por lo menos se las debieron de haber mencionado. Entonces yo creo que más bien nos vamos a ir a probabilidad porque aquí en esta unidad no lo encuentro. Bueno, entonces nos vamos a ir a probabilidad, unidad de aprendizaje, UA, probabilidad, unidad de aprendizaje, y estas propiedades se ven en la unidad 3, variable aleatoria discreta. Y en esta unidad 3, aquí están propiedades de valor esperado y de la varianza. Sí deben de estar en estadística, nada más que ahorita no lo encontré, por ahí deben de estar. Bueno, aquí están ya las propiedades. Con estas vamos a trabajar lo que es estimación puntual, ¿sí? En este caso, las primeras de la 1 a la 4 tienen que ver con propiedades del valor esperado y de la 5 a la 8 son propiedades de la varianza, ¿sí? Entonces, las que lleven una E
de valor esperado, esperanza matemática, pues tienen que ver con el valor esperado. Y las que tengan una V de varianza, pues van a ser las propiedades de la varianza. Entonces, esas son las que ahorita vamos a aplicar en la solución del ejercicio. Como estamos hablando de la primera propiedad que es sin sesgado, pues nos vamos a enfocar de la propiedad 1 a la propiedad 4. Entonces, por ahí, si pueden acceder al archivo, si no, de momento tómenle una captura de pantalla, porque ahorita las vamos a estar trabajando para que no se pierdan en el desarrollo del ejercicio. ¿Sí? ¿Ya le tomaron una captura de pantalla, chicos? Sí, maestra. Gracias. Sí, y ya después, si quieren, con calma, lo buscan. Sí, están en la página de Megasinapsis. Dejo de compartir pantalla. Ahora sí me regreso al ejercicio. Sí. Y bueno, aquí nada más hemos indicado que vamos a aplicar el valor esperado. ¿Sí? Y indicamos sobre qué expresión trabajamos el valor esperado. ¿Sí? Desplazo división de pantalla de abajo. Y en este caso, me pasé. En este caso, si alcanza a ver. En la división de pantalla de abajo, ¿sí? Si ustedes observan lo que está dentro del corchet del lado derecho de la igualdad, ¿sí? Se reexpresó de una manera diferente, pero a final de cuentas es exactamente lo mismo. Y como estamos trabajando el valor esperado, nos vamos a nuestras propiedades de valor esperado y las vamos a aplicar. Vuelvo a desplazar documento, división de pantalla de abajo. Y tenemos que es el valor esperado de una constante por suma o resta de variables. Valor esperado por variables. ¿Sí? Y dentro de nuestras propiedades vemos cuál aplica. Ustedes las tienen por ahí, chicos. ¿Cuál aplicaría? Constante por variables. ¿Ya tienen la expresión que amerita? Creo que es la 6, profesora. La 6 es para varianza. Dice que es la varianza de X más C, la varianza de Creo que suma. es la 3. Ándale, iba a Es estar. la 3. La 3, muy bien. Es la 3. Es el valor esperado de constante por variable. Nos dice que la constante sale y solamente queda el valor esperado de la variable. ¿Sí? Es la 3. Muy bien, chicos. Entonces, la constante sale, ¿sí? Aquí está afuera, y ya nada más nos queda el valor esperado de esa variable, o en este caso de esta suma de variables. Nuevamente, ese valor esperado, permítanme un momento, chicos. Ay, permítanme un momento, por favor.
Listo, chicos, gracias. Gracias por esperar. Ay, se va a acabar la sesión. Bueno, ok. Entonces decíamos, ¿sí?, que la constante sale, ¿sí?, y ya nomás nos queda el valor esperado de esa suma resta de variables. Y nuevamente, de acuerdo a nuestras propiedades, vemos cuál aplica. El valor esperado de esa suma o resta de variables, ¿a qué es igual? Bueno, ¿qué propiedad ameritaría? Chicos, ¿sí me escuchan? Sí, profesora, pero ya no se ve su pantalla. De acuerdo, ya no se ve. De acuerdo. ¿Qué propiedad se amerita, chicos? La Dijimos 4. que era la 3, ¿no? Ah, no, sí, la 4, perdón. La 4, muy bien. El valor esperado de X más menos Y es el valor esperado de X más menos el valor esperado de Y. Muy bien. Entonces aplicamos esa expresión, es decir, este valor esperado, en vez de afectar al total de la sumatoria, va a afectar a cada uno de los términos que se esté sumando o que se esté restando. ¿Sí? Entonces nos queda el valor esperado de X1 más el valor esperado de 2X2 más el valor esperado de X3 más el valor esperado de 2X4. ¿Sí? Desplazo documento, división de pantalla de abajo. ¿Sí? Ahí vamos, en este paso nos quedamos. Después nuevamente tenemos, ¿verdad?, el valor esperado de una constante por una variable. Aquí también hay constante y variable, nada más que aquí la constante es un 1 que normalmente no se coloca. Pero por eso empecé señalando que aquí sí es más visible porque está la constante y esa constante es diferente de 1. El valor esperado de 2x2, una constante por una variable. Entonces, nuevamente vemos qué propiedad, ¿sí?, aplica para poder desarrollarla. ¿De nuevo la 3? De nuevo la 3, muy bien. De nuevo la 3, así es. Entonces la aplicamos donde directamente se ve más reflejado, porque aquí aunque saque el 1, pues me va a seguir quedando 1 por algo, me queda ese algo, me sigue quedando el valor esperado de X1. Pero aquí si no, al sacar el 2, pues ya me queda 2 veces el valor esperado de X2. Y bueno, aquí quedaría igual y aquí este 2, ¿verdad?, sale. Y nos queda 2 veces el valor esperado de X4. De ahí, el siguiente paso, ¿sí?, tenemos el valor esperado de X barra 1. Y ahí, bueno, viene otra propiedad, ¿sí?, que para no estar cambiando de documento se las voy a decir aquí. Tenemos, ¿verdad?, que el valor esperado, bueno, que el valor esperado o la media de X1, la media poblacional de X1 va a ser igual a la media poblacional de X2. Ay, no, perdón, no era barrita. Va a ser igual a la media de X2. Esta a su vez es igual a la media de X3 y esta a su vez es igual a la media de X4 y así sucesivamente hasta la media de XN, en donde todas ellas a su vez es igual a la media poblacional. Lo mismo ocurriría con nuestra varianza. La varianza de X1, ¿verdad?, va a ser igual a la varianza de X2. Bueno, eso es un 2. Ahí está. A la varianza de X2. Este es igual a la varianza de X3 y así sucesivamente hasta la varianza de XN, en donde todo a su vez es igual a la varianza poblacional. Bueno, tomando en cuenta esa propiedad o esa característica, tenemos aquí, recuerden, por ahí inclusive lo vimos en algunas de las fórmulas de distribuciones muestrales, que el valor esperado de X también lo puedo representar como mu, ¿sí? Mu de la variable que estemos trabajando, mu de X, ¿sí? Entonces, esta notación equivale a esta otra notación, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, tenemos valor esperado, ¿sí?
valor esperado de X1, que va a ser igual, o lo puedo escribir también como mu de X1, ¿sí? Ah, no, es que es el de 2. Ah, pues entonces ponemos valor esperado de X2, que va a ser igual a mu subíndice X2, ¿sí? Es decir, vamos a tener esta expresión de aquí. Entonces, estos valores esperados van a ser igual ¿a quién? A la media poblacional. Y en nuestro ejercicio, la media poblacional, voy a tener que borrar los dibujitos, chicos. La media poblacional, ¿a qué es igual? Ah, pues nos dice que la media vale mu. ¿Sí? Pues entonces, este valor esperado va a ser igual a mu, es decir, vamos a hacer la sustitución. Después es 2 veces el valor esperado, pero el valor esperado vale mu. Entonces va a ser 2 veces mu, el valor esperado de X3, pero ese valor es igual a la media poblacional, que vale mu, y 2 veces el valor esperado de X4, 2 veces mu. Sí, porque el problema dice que es mu. Si esa mu me dijese que es un tercio de mu o un tercio de P, pues entonces hay que sustituir todo por un tercio de P. O si esa mu nos dice que esa población tiene una media de 5, ah, pues entonces hubiésemos estado sustituyendo puros 5. ¿Sí? Eso ya depende de la estructura del problema. Bueno, una vez que ya hicimos esa sustitución, si ustedes observan, son términos semejantes. Ay. Todo esto de aquí son términos semejantes, por lo tanto podemos reducir, podemos simplificar, desplazo documento. Entonces nos va a quedar un sexto, ese pues ya no ha sido afectado, lo seguimos arrastrando y aquí hacemos mu más 2 mu, 3 mu, más otra mu, 4 mu, más 2 mu, 6 mu, que es esta mu de aquí. Y tenemos un producto, ¿sí? Y un cociente en donde el 6 con el 6 se cancelan y nos queda nada más mu. Por lo tanto, el valor esperado del primer estimador es igual a la media poblacional. ¿Cómo sé que ahí terminé? Porque ya no hay más que reducir, más que operar. Ya llegué hasta la mínima expresión. Esa mínima expresión es mu. ¿Sí? Ahí concluye. Entonces, el primer estimador cumple la primer regla o la primer característica. Teta gorro 1 sí es un estimador insesgado. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda, jóvenes? No, profesora. Gracias. Bueno, entonces vamos a hacer algo similar con el segundo estimador. Para el estimador 2, ¿sí? Entonces en la división de pantalla de arriba desplazo y ahí tenemos visible el estimador 2. Como vamos a evaluar la primera propiedad que es insesgado tiene que ver con el valor esperado. Por lo tanto, aplicamos el valor esperado en ambas partes de la expresión, en ambas partes de la igualdad. Lo que hagamos del lado derecho hay que hacerlo del lado izquierdo para no alterar la ecuación. Y eso que acabo de comentar es exactamente este paso que tenemos aquí. De ahí, lo que se hace es lo que está dentro del corchet del lado derecho de la igualdad, lo reexpresamos de una manera diferente, pero es exactamente lo mismo, pero dicho de diferente manera. Y de ahí, ¿sí? Ya empezamos a aplicar propiedades de valor esperado para la expresión, que en este caso es un producto de una constante, no pinta, ahí está, de una constante por variables, porque al final de cuentas suma o resta de variables me sigue dando variables. Entonces, constante por variable. Nuevamente, dentro de nuestras propiedades vemos cuál aplica, cuál amerita, y en este caso sería... ¿Cuál sería, chicos? La tercera, ¿no? La que ya habíamos aplicado. Y que nos dice que constante por variable, la constante sale y nada más el valor esperado afecta a la variable. Entonces sacamos la constante, que es un décimo, y entonces, ¿verdad? Este valor esperado, o sea, este un décimo sale y el valor esperado solamente afecta a lo que ahora está entre paréntesis, es decir, a esta suma resta
de variables, que es precisamente el constante. Ya salió, ya nomás nos queda, ¿verdad?, el valor esperado de esa suma de variables. Nuevamente vemos nuestras propiedades de valor esperado para seguir desarrollando, y el valor esperado de suma resta de variables, ¿a qué es igual? Pues aplicamos la propiedad 4, en donde ese valor esperado afecta a cada una de las variables o de los términos que se estén sumando o que se estén restando, que es precisamente esta partecita de aquí. Después tenemos el valor esperado de constante por variable. Vemos nuestras propiedades, cuál nos permite desarrollarla, y nuevamente es la 3, donde la constante sale y nada más nos queda el valor esperado de la variable que se tenga. Borro dibujitos, desplazo documento. Y aquí ya tenemos, ¿verdad?, el valor esperado de cada uno de los términos que se esté sumando o que se esté restando. Y aquí tenemos cuando ya aplicamos, ¿verdad?, que la constante sale y ya nada más nos queda el valor esperado de dicha variable. De ahí aplicamos la propiedad que les había mencionado a mano alzada, así que el valor esperado de una variable cualquiera es igual a la media poblacional, y esa media poblacional dentro de nuestro ejercicio nos dice que tiene un valor de mu. Entonces sustituimos, voy a hacer un poquito más chiquito la división de pantalla de abajo. Ahí se alcanza a apreciar. Entonces tenemos que todo esto vale mu, que sería este de aquí. Después aquí tenemos 2 veces el valor esperado de x2, pero el valor esperado de x2 vale mu, entonces sería 2 mu. 3 veces el valor esperado de x3, pero el valor esperado de x3 vale mu, entonces nos queda 3 mu. Y 4 veces el valor esperado de x4, pero el valor esperado de x4 es mu, entonces nos queda 4 veces mu. ¿Sí? Entonces ya hicimos la sustitución de acuerdo a los datos del problema. Desplazo nuevamente el documento. Y a la hora de hacer la sustitución, podemos observar que tenemos términos semejantes, por lo tanto podemos simplificar, podemos reducir. Entonces hacemos esa suma de mius, ¿sí?, y nos va a quedar 1/10 por 10 mu. En este caso, ¿verdad?, efectuamos la operación en producto en donde este 10 con este 10 se van y nos queda finalmente mu. Por lo tanto, teta gorro 2 también es un estimador insesgado. Ambos estimadores son insesgados, que de hecho la redacción, el ejercicio ya marcaba que eran insesgados, pero de todos modos lo generamos para que ustedes vean en un momento dado cómo se trabaja con esa primer propiedad. ¿Sí? Nos vamos ahora sí a la pregunta, ¿sí? La primera pregunta nos decía que evaluáramos cuál de ellos era el más eficiente. Eficiente tiene que ver con la varianza. Entonces ahora hay que generar la varianza para cada uno de los estimadores que se tenga. Recordemos que son 2 estimadores, entonces hay que calcular 2 varianzas. Una para el estimador 1, teta gorro 1, y una para el estimador 2, es decir, teta gorro 2. Entonces vamos a enfocarnos al primer estimador. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí menciona nuevamente, ¿verdad?, que es aquel que tenga la menor varianza, entonces trabajamos para el primer estimador. ¿Sí? Y vamos a calcular la varianza, entonces lo que hagamos de un lado de la igualdad hay que hacerlo del otro lado. ¿Sí? Entonces indicamos en ambas partes de la igualdad que se va a trabajar con la varianza. Posteriormente, lo que está dentro del corchet, ¿sí?, lo vamos a reexpresar de manera diferente a lo que está ahí escrito, sin alterar desde luego nuestro planteamiento, nuestra expresión. ¿Sí? Entonces aquí está dicho exactamente lo mismo, pero de diferente manera. Y de ahí, ahora sí, nos vamos a nuestras propiedades, pero ahora son las de la varianza, porque estamos trabajando con la varianza. Y tenemos que es la varianza de una constante por suma o resta de variables, por variable, constante por variable. Varianza de constante por variable. Nos vamos a las propiedades. ¿Y qué nos dicen esas propiedades? ¿Cuál aplicamos? ¿Cuál amerita? La 7.
La 7, muy bien, Rodrigo. Entonces, ¿cómo quedaría aplicada esa propiedad 7? Como un sexto al cuadrado, ¿no? ¿Ok? La constante sale al cuadrado. Sí, déjenme sacar el lapicito. La constante sale elevada al cuadrado y la varianza va a afectar a toda esa suma de variables. ¿Sí? Entonces aquí ya lo tenemos, sale un sexto al cuadrado y ya nos queda la varianza de esa suma de variables. ¿Sí? Desplazo documento, división de pantalla de abajo. Uy, me pasé. Posteriormente tenemos que es la varianza, ¿sí?, de suma resta de variables. ¿Qué propiedad aplicamos? La 8. La 8 nos dice Iván. Es correcto, aplicamos la 8. ¿Sí? Entonces, esa varianza, ¿verdad? Que afecta al total, a todo lo que está en el círculo rojo, al total de esa suma, esa varianza, en vez de afectar al total, va a afectar a cada uno de los términos que se estén sumando. En la varianza hay que tener cuidado con los signos. Vean bien esa propiedad. Aquí, bueno, como todos son positivos, pues en realidad no afecta. Pero si hubiese un negativo, hay que tener cuidado a la hora de reexpresar o replantear o de aplicar esa propiedad, ¿sí?, para cada uno de los términos que se esté sumando o restando. Bueno, entonces ya está aquí indicado. Entonces ahora tenemos varianza de constante por variable. ¿Qué propiedad aplicamos? Constante por variable. La 7. La 7, muy bien, gracias, Oliver. ¿Sí? Entonces voy a desplazar yo aquí documento. Bueno, antes de desplazar, la constante sale al cuadrado y la varianza solo afecta ahora a la puritita variable. ¿Sí? Entonces voy a desplazar documento, como es división de pantalla, y ya vamos a perder ese renglón. Me pasé. Ahí más o menos se alcanza a ver. Bueno, entonces aquí ya tenemos, ¿verdad? ¿Sí? Que en este paso de aquí, por ejemplo, la constante ya se sacó al cuadrado y la varianza solo quedó para la variable. ¿Sí? Igual acá, la constante sale al cuadrado y la varianza solo afecta a la variable. Aquí también recuerden que hay una constante, pero como es 1, a la hora de sacarlo y todavía elevarlo al cuadrado, pues me sigue quedando 1, y 1 por algo sigue siendo ese algo, ¿sí? Entonces, pero está aplicada, ¿verdad?, nuestra propiedad. Bueno, quito los dibujitos y recorro documento. Y de ahí nos vamos a la propiedad que yo les puse a mano alzada, en donde decíamos que la varianza de x1 es igual a la varianza de x2, y así sucesivamente hasta la varianza de xn, y que a su vez todas ellas eran igual a las varianzas de la población, ¿sí? A la varianza de la población. Y dentro de la redacción de nuestro ejercicio nos dice, bueno, a nosotros nos dan la desviación. La desviación vale sigma. Bueno, pero si tengo la desviación, podemos conocer la varianza. ¿Sí? La elevamos al cuadrado y entonces ya tenemos la varianza. Entonces, la varianza, de acuerdo a nuestro ejercicio, es sigma cuadrada. Desde luego, si aquí me hubiesen dicho, por ejemplo, que valía 2, entonces la varianza no va a ser sigma cuadrada como tal, sino la varianza sería 4, y el 4 es el que tendríamos que estar sustituyendo, ¿sí? O algo por el estilo, dependiendo del tipo de datos que nos proporcione el problema, ¿sí? Y bueno, entonces la varianza de una variable cualquiera es igual en nuestro ejercicio a la varianza poblacional, pero esa varianza poblacional vale sigma cuadrada. Luego tenemos que es, bueno, 2 al cuadrado, este se pasó tal cual. La varianza de la variable 2, pues vale sigma
cuadrada, la varianza de la variable 3 vale sigma cuadrada, y bueno, todo esto sería 2 al cuadrado de sigma cuadrada. De ahí tenemos términos semejantes. Entonces vamos a simplificar. Elevamos los cuadrados que están indicados y simplificamos esos términos semejantes. ¿Sí? Bueno, aquí está primero el cuadrado efectuado. 2 al cuadrado es 4, 2 al cuadrado es 4, ¿verdad? Y aquí está ya simplificado, que nos da un total de 10 veces sigma cuadrada, que viene multiplicando a la constante que venía afuera. Recuerden que era un sexto al cuadrado, que es un 36avo. Entonces nos queda un 36avo por 10 sigma cuadrada. Y de ahí, si se puede reducir o simplificar, simplificamos. Y ya obtuvimos la varianza del primer estimador. Cuando ya no podemos simplificar más, cuando ya no hay más que reducir, que operar, ahí termina nuestro desarrollo, nuestro procedimiento, ¿sí? En la varianza, para la varianza, ¿sí? Para poder concluir cuál es el más eficiente, no puedo con una sola. Necesito al menos 2 varianzas porque tengo que comparar y aquella que sea más pequeña será el estimador eficiente. Es decir, aquí con una sola que generemos no nos dice nada. Necesitamos generar al menos la de 2 estimadores. En este caso hay 2 estimadores dentro del problema. A diferencia de insesgado, que no tengo que comparar con nadie más, sino hay el mismo resultado por sí mismo, ya nos dirá si sí es insesgado o no es insesgado. Entonces hay que hacer el mismo procedimiento, pero ahora con el segundo estimador. Y aquí tenemos para el segundo estimador, en la división de pantalla de arriba, vuelvo a colocar el segundo estimador. Como el eficiente tiene que ver con la varianza, pues indicamos que vamos a generar la varianza en ambas partes de la igualdad. Lo que hagamos de un lado hay que hacerlo del otro, y aquí está esta expresión. De ahí, lo que está dentro del corchet del lado derecho de la igualdad, ¿verdad? Lo reexpresamos, lo replanteamos, que sería el término que tenemos aquí, 1/10 de esa suma o resta de variables. Y a partir de ahí ya empezamos a aplicar propiedades para la varianza. La varianza de una constante por una variable, pues sabemos que la constante sale al cuadrado, que es el paso que tenemos aquí, 1/10 al cuadrado, y la varianza afecta directamente a esa suma o resta de variables. 1/10 al cuadrado, pues nos queda 1/100. Y posteriormente esa varianza de suma resta de variables, esa varianza que afecta al total de la suma de variables, va a afectar de manera individual o particular. Esa varianza va a afectar a cada uno de esos términos que se esté sumando o restando, ¿sí? Que es precisamente el siguiente paso que tenemos aquí. ¿Sí? Bueno, desplazo nuevamente documento. Posteriormente tenemos que es varianza de, perdón, aquí está. Aquí tenemos ya de manera particular, ¿verdad? Esa varianza, y de ahí a su vez tenemos varianza de constante por variable, varianza de constante por variable. Entonces nos dice que la constante, ¿verdad? Sale al cuadrado y la varianza solamente afecta a la variable, ¿sí? Que es este paso que tenemos aquí. Desplazo documento. Okay, entonces decíamos que íbamos en esta parte. En este caso, primero se desarrollaron los cuadrados. O sea, si hoy no estoy señal del 2, pero bueno. ¿Sí? Que son este 4, este 9 y este 16. Y el siguiente paso, entonces, ahora es sustituir el valor que corresponda a cada una de estas varianzas, que en este caso la varianza de X1 es igual a la varianza poblacional, pero de acuerdo a nuestro problema, esa varianza poblacional vale sigma cuadrada. Después tenemos 4 veces la varianza de X2, pero la varianza de X2, de acuerdo a los datos de nuestro problema, es sigma cuadrada. Entonces nos queda 4 veces sigma cuadrada, y bueno, así sucesivamente vamos a ir haciendo la sustitución. De ahí tenemos términos semejantes, pues podemos reducir o simplificar. Desplazo documento.
Y simplificando, ¿verdad? Nos queda 30 de sigma cuadrada. El 1 sobre 100 ya lo veníamos arrastrando. ¿Sí? Y si aquí todavía hay algo que operar, pues operamos y finalmente queda 30 sobre 100 de sigma cuadrada. Ya tenemos ahora sí las varianzas de todos los estimadores involucrados. Todo lo que hacemos ahora es comparar. Y voy a dejar la varianza en la del estimador 1 en la división de pantalla de arriba. Ahí está. Y bueno, aquí está visible la varianza del estimador 2. Y lo que hacemos es ordenarlas, ¿sí? En este caso del menor al mayor, en donde la varianza de teta gorro 1 es menor a la varianza de teta gorro 2, es decir, 10 sobre 36 de sigma cuadrada es más pequeño a 30 sobre 100 de sigma cuadrada. Por lo tanto, quien tiene la varianza más pequeña es teta gorro 1, es decir, teta gorro 1 es el estimador más eficiente, es el que tiene la menor varianza, y este renglón es la conclusión final de ese inciso. Pero para poder llegar a ese renglón, a ese juego de palabras, está el desarrollo que ya hicimos y qué es lo que va a justificar o avalar esa respuesta. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda, jóvenes? No, maestra. No, profesora, está claro este tema. De acuerdo, muchas gracias. Termina 11:30, nos quedan 7 minutos. ¿Sí? Bueno, a ver. Este está sencillo, no está tan largo, vamos a, por lo menos aunque sea, generarlo para el primer estimador. El inciso B nos pide cuál de los dos es consistente, ¿sí? Para consistente hay dos propiedades, evaluar el sesgo y el límite, y ambos nos tiene que dar 0. Entonces vamos a trabajar para el estimador 1, ¿sí? Entonces aquí ya vienen nuevamente las fórmulas ya adaptadas al estimador 1, ¿sí? Entonces tenemos aquí el sesgo para teta gorro 1 es el valor del parámetro menos el valor esperado del estimador gorro 1. Entonces voy a desplazar división de pantalla de arriba. Uy, pero sí me voy a tardar aquí. Y bueno, aquí tenemos, aquí está. Sí. Tenemos, ¿verdad? Que si sustituimos, ¿sí? El valor del parámetro, la media de la población, en la redacción nos decía que valía mu. ¿Sí? La media vale mu. ¿Sí? Entonces estoy sustituyendo, ¿verdad? El valor poblacional que en el texto nos dice que vale mu. Y el valor esperado de teta gorro 1, nosotros lo calculamos, que les dije no era necesario, pero para que sepan cómo se trabaja con esa propiedad. Y ese valor, al calcularlo, nos quedó mu, que es el que estamos sustituyendo aquí. Y a la hora de hacer la diferencia, mu menos mu, pues nos queda 0. Por lo tanto, el sesgo se cumple. Ahora hay que evaluar la segunda propiedad, ¿sí? Que aquí nuevamente se vuelve a escribir, ¿sí? El límite de la varianza cuando teta gorro 1 tiende a infinito nos tiene que dar 0. Entonces necesitamos la varianza del primer estimador. Entonces veamos de cuánto es esta varianza. Y la varianza, ahora déjenme ver dónde quedó la varianza. Aquí está. Ahí está la varianza para el primer estimador. ¿Sí? Entonces va a ser el límite de la varianza. Pero ¿cuál fue esa varianza? En la división de pantalla de arriba se ve que es 10 sobre 36 de sigma cuadrada cuando n tiende a infinito. En este caso, en la varianza, no venimos arrastrando a la variable n. Entonces, sigma cuadrada, a final de cuentas, es un número real, independientemente de qué tan grande o pequeño, es un número real. ¿Sí? Un número real que multiplica a otro número real, que es 10 sobre 36, el total del producto sigue siendo un número real, es decir, una constante. Y el límite de una constante, ¿a qué es igual? 0. 0. El límite de una constante es 0, o sea, por ejemplo, si tengo el límite de 5, ese es 0. Si tengo el límite de 3, es 0.
Si tengo el límite de 8 es 0, Es No, la es constante, igual ¿no? a la constante. es igual a la constante. Ahí tengan cuidado en estos detalles. Entonces, como esto es una constante, a final de cuentas, el límite de la constante es la constante. Por eso aquí vemos que nos queda 10 sobre 36 de sigma cuadrada y esa constante no es igual a 0. Por lo tanto, ¿verdad? La primera propiedad se cumple, pero la segunda no se cumple. Eso implica que teta gorro 1 es un estimador no consistente. ¿Sí? Que aquí abajito se ve la conclusión. Y bueno, ahora hay que hacer algo similar con el segundo estimador. Y yo creo que si nos da tiempo, nos quedan 4 minutos para concluir el ejercicio. ¿Sí? Entonces, nuevamente, evaluamos las mismas dos propiedades, la de consistencia, pero para el segundo estimador. Y entonces necesitamos, bueno, ya saben que el valor esperado, ¿verdad? Dio mu, estoy poniendo la varianza aquí del segundo. ¿Sí? Bueno, entonces aquí sustituimos el parámetro, el valor de la población, vale mu, y el que nosotros calculamos, el valor esperado del segundo estimador, también nos dio mu. Recuerden que ambos fueron insesgados. Entonces, a la hora de sacar la diferencia da 0. La primera propiedad se cumple. La siguiente es el límite de la varianza, pero la varianza vale 30 sobre 100 sigma cuadrada. Entonces, el límite de 30 sobre 100 sigma cuadrada cuando n tiende a infinito. De ahí tenemos que esto, a final de cuentas, es una constante. Ese producto me queda una constante, un número, un valor real. Y el límite de una constante es la constante. Y esa constante es diferente de 0. Por lo tanto, la segunda propiedad no se cumple. El estimador 2 no es consistente. Ninguno de los dos es consistente, porque la pregunta decía, ¿cuál de los dos es consistente? Ninguno de los dos estimadores es consistente. ¿Sí? Y ahí concluye nuestro inciso y también nuestro ejercicio.